Muy buenas noches, soy Noelia Guadamut Barcia, de la Facultad Educación Especial de la Universidad de Laica Loy Alfaro de Manabí. Hoy me encuentro con el licenciado José Guadamut Cantos, quien nos va a apoyar en este conversatorio. Específicamente en el árbol del problema, con el tema principal, educación igualitaria y equitativa, según las necesidades educativas especiales, asociadas y no asociadas a la discapacidad. Señor licenciado, ¿usted ve lo que estoy proyectando? Sí, así es. Sí, sí, se identifica. Entonces, bueno, vemos que el tema central de esta problemática es educación igualitaria y equitativa según las necesidades educativas especiales, asociadas y no asociadas a la discapacidad. Yo quisiera saber cuál es el problema más frecuente que vemos en la educación igualitaria y equitativa. Bien, buenas noches. Dentro del problema más común que se ve en una educación regular es que no se le da las mismas oportunidades a todos, ¿no? Entonces, no hay una igualdad para todos, no se comparten las mismas experiencias a veces para todos. Un ejemplo claro es si se va a hacer deporte, por ejemplo, en la escuela y eh, muchas veces no permitimos que el niño o la niña que tenga alguna discapacidad no pueda jugar con los demás porque se puede golpear, se puede lastimar, o así no tenga ninguna discapacidad, porque ahí también dice no asociada a la discapacidad. El, el, el niño no permite a veces que la niña, porque no es hombre, no pueda jugar. Entonces no da la igualdad para que todos compartan, ¿no? Para que todos tengan una misma experiencia. Entonces, ese es el problema mayor. A veces el que los niños no permiten de que las niñas hagan las mismas actividades o no creen que deben de compartir las mismas actividades que hacen los varones. No. Muchas veces puede ser por situaciones dentro del hogar, crianza dentro del hogar, que el hombre no puede hacer lo que hace la mujer y la mujer no puede hacer lo que hace el hombre, ¿no? Entonces, y eso lo trasladan a las aulas en la educación. Eso es uno de los problemas mayores que se dan dentro de una educación normal, la falta de igualdad y equidad para todos. Entonces, ¿usted considera que una de las causas de esto es la falta de oportunidades que le dan tanto los alumnos, sea con discapacidad y no discapacidad? Así puede ser. Las mismas oportunidades para todos. Un momento, déjeme transcribirlo. Sea asociado o no a la discapacidad. Entonces, con esto vemos que el efecto, con lo que usted me explicó, vemos que el efecto de esto también vendría siendo la educación de los padres en casa. Claro, sí. En el hogar, la igualdad de género, ¿no? Y en la escuela, Y en la escuela también.
Bueno, otra causa que usted también nos podría decir sobre el tema. Bueno, otra causa es, por ejemplo, el momento en que no se permite que realicen en el aula eh, las mismas actividades. Por ejemplo, se piensa que eh, hay que realizar una limpieza y que los varones tienen que hacer actividades fuertes, rudas, y que las niñas, por ser muy delicadas, no lo puedan hacer, ¿no? Entonces, lógicamente que sí hay cosas donde los varones por caballerosidad lo hacen y tratan de que las niñas pues no lo hagan, ¿no? Pero las actividades las pueden hacer ambos compartiendo las mismas situaciones donde tanto niños y niñas las pueden realizar, e incluso haciéndolos partícipe a los niños con alguna discapacidad, ¿no? Dígase, por ejemplo, vamos a hacer un arreglo, ahora que se viene la Navidad, vamos a arreglar el aula de clase, ¿no? Con adornos navideños. Eh, bueno, los varones se encargan de armar el árbol por ser pesado o subirse en una mesa porque ellos al caer pueden ser más ágiles que las niñas. Las niñas no pueden hacer ese tipo de actividades, las niñas no solamente que pongan los adornitos, puede darse, ¿no? Sin embargo, todos pueden compartir con las mismas actividades, tanto hombres y niños, e incluso con niños que tengan discapacidad, hacerlos partícipes de todas las actividades que se pueden ir dando. Entonces, este vendría siendo la participación de todos los alumnos, como cuando perdón, aquí me confundí. La participación de todos los alumnos. En donde las actividades se ven distorsionadas, sea por género, y Claro, también ahí, que todo tiene que ser igualitario. claro, ahí, por ejemplo, dice la participación de todos los alumnos en donde las actividades, ¿no? En donde las actividades Mm, perdón. donde las actividades sean compartidas, ¿no? Donde las actividades sean compartidas. El efecto más de esta causa es lo que usted me decía, de cuando los niños, por ser varones, realizan las actividades de mayor fuerza. De mayor fuerza, ¿no? Entonces, Okay. actividades para varones de mayor fuerza. Actividades para varones de mayor fuerza. Y las niñas con actividades de menor, donde de pronto, y las niñas con actividades De menor complejidad, por decirlo así. de menor complejidad, sí. Y otra problemática que usted ve Bien, otra problemática que también se da dentro en el aula de clases es que, bueno, sí los docentes tienen que ir corrigiendo esto, ¿no? Los padres también tienen que corregir este tipo de acciones en donde eh, más bien a veces de parte de los varones creen que no se debe
en donde las niñas no pueden hacer cierto tipo de acciones. Por ejemplo, a veces en una exposición. Allí a veces juega lo contrario, ¿no? Allí a veces juega lo contrario. Pensamos que las niñas tienen mayor rendimiento, ¿no? En una situación, y que los niños con discapacidad tienen a veces un menor rendimiento. A lo mejor puede ser por la discapacidad que tengan, pero en rendimiento académico debemos de medir la situación en una forma donde el niño con una capacidad normal haga las actividades que puede hacerlas, ¿no? Y el niño que tiene una discapacidad, valorar las actividades que ellos pueden realizarlas, como que fuesen completas. Entonces, el rendimiento académico en el aula tiene que ser donde se valore el esfuerzo, ¿no? En la medida en que el estudiante pueda dar, tenga o no tenga, o esté asociado o no a la discapacidad. Es decir, no pensar que porque el niño que tiene una discapacidad, podemos ponerle si no pintó con los colores primarios un objeto y lo quiso pintar con otros colores, a lo mejor agradables para ellos, debe de ser valorado en esa medida, ¿no? Y si está bien pintado y está bonito, ¿por qué no merece una buena calificación? Entonces, hacia allá yo voy, es donde a veces pensamos de que porque el niño que tiene una discapacidad no lo hace, ¿no? En una forma o no hace la orden completa como se le está indicando, pues hay que valorarle lo que haga, ¿no? Entonces, yo pienso que el rendimiento académico de los estudiantes en el aula debe de ser en donde se valore, ¿no? Las acciones que hacen los diferentes estudiantes, ¿no? Tengan o no tengan una asociación con la discapacidad. Entonces, usted está ubicando que el rendimiento académico en sus actividades escolares deben ser valoradas, ¿no? Deben ser valoradas en la medida en que cumplan, deben ser valoradas en la medida en que cumpla dentro de los parámetros establecidos, tengan o no tengan asociación con la discapacidad. Ya, el efecto es un rendimiento académico discriminatorio, podríamos decirlo así, un rendimiento académico discriminatorio. El efecto, ¿no?, que puede producir esto es un rendimiento académico, discriminatorio, porque no se valora o porque se pretende, quítele ese no, porque se pretende valorar de la misma manera a todos. De la misma manera a todos. Perdón, tenía el micrófono apagado. Claro, exactamente. Esa es una de las cosas en las que yo leí e investigué,
que de todas maneras la educación debe ser accesible, debe ser permanente y que tratar de que el alumno con discapacidad o no discapacidad tenga ese aprendizaje intacto, que pueda tener esa forma de aprender. Claro, es que a veces, por ejemplo, en la lectura, el niño, lectura y escritura, el niño que tiene dislexia, por ejemplo, ¿no? Eh, no va a hacer el mismo, no lo podemos valorar igual que el niño que no tenga ningún tipo de situaciones donde no, donde esté normal, es decir, podríamos hablarlo así, ¿no? Un niño que esté normal, que no tenga ninguna discapacidad, muchas veces no rinde de acuerdo a lo que se le vaya enseñando, a veces puede ser por ociosidad o puede ser porque no le da la importancia necesaria. El niño que tiene dislexia, el niño que tiene eh, otro tipo de discapacidad no asociada, ¿no? Entonces está en contra, pues no, porque le juega algo que él desde que inició el proceso de escolaridad no le está funcionando como debe ser. Y más allá, peor, un niño con una discapacidad mayor es otra cosa. Entonces, hay que valorar de acuerdo al rendimiento académico de cada uno de ellos. Entonces, por eso dice un rendimiento académico discriminatorio, porque se pretende valorar de la misma manera a todos. Entonces, yo no lo puedo ponerle el mismo rendimiento, el mismo valor o la misma evaluación, ¿no? Eh, a, 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 a Pedro que tiene una discapacidad, eh, puede ser un retraso mental de un 20 un 30%, a un niño que tiene dislexia o a otro niño que no tiene nada. Entonces las evaluaciones tienen que ser de acuerdo al margen de cada uno de ellos, a lo que ellos puedan rendir. Entonces, si no, entonces ahí no estaremos teniendo una educación igualitaria y equitativa, ¿no? Equitativa donde todos tengan esa valoración de acuerdo a la medida que vayan rindiendo. Es decir, yo no puedo evaluarlos a todos igualitos, la misma evaluación para todos. Entonces estaría discriminándolo, ¿no? En esa parte. Entonces, ese es el efecto que produce cuando se valora a todos igual, ¿no? Entonces el rendimiento va a ser pobre, el rendimiento va a ser bajo, especialmente el niño que está en desventaja. Claro, por eso mismo la participación de los estudiantes tiene que ser calificada por la condición que tenga. ¿Qué otra Claro. causa considera usted? Y aquí puede entrar mucho el padre de familia, ¿no? Los padres de familia también entran o juegan un rol importante dentro de esta problemática, ¿no? Si la familia, los padres de familia juegan un rol muy importante dentro de esta problemática, dado de que de ahí empieza, pues, el que un niño pueda mejorar alguna discapacidad no asociada, de que un niño con discapacidad pueda ser aceptado por los demás, y que un niño que no tiene ninguna discapacidad sea solidario, sea voluntarioso, sea que colabore con el niño que tiene alguna discapacidad. Entonces, ahí la causa es la familia debe de colaborar y comprender, debe colaborar y comprender las diferentes necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Especiales asociadas o no a la discapacidad.
podemos poner, a ver, la familia debe de comprender la igualdad y equidad. A ver, debe de colaborar en la igualdad, de comprender en la igualdad, de colaborar en la igualdad y comprender. No puede ser, a ver, la familia debe de colaborar en la igualdad, y comprender las diferentes necesidades. Sí, puede ser ahí. Ya está escrito. Entonces, el efecto sería alumnos solidarios, coma, equitativos, coma, empáticos, y podríamos ponerle allí una palabra importante, dice alumnos solidarios, equitativos, empáticos y respetuosos ante las necesidades educativas especiales de sus compañeros que estén asociados o no a la discapacidad. Que estén asociados o no a la discapacidad. Perdón. Ya. Entonces, el efecto que si la familia debe de colaborar, ¿no? La familia colabora con la igualdad, comprende las diferentes necesidades. Entonces, los alumnos, que son sus hijos, van a ser solidarios, van a ser equitativos con todos, van a ser empáticos, es decir, comprender la dificultad que tiene el otro, Claro. ¿no? Y respetar esas necesidades, ¿no? Dice, por eso, y respetuosos ante las necesidades educativas especiales de sus compañeros, que estén o no asociadas a la discapacidad, es decir, niños con dislexia, niños con algún aprendizaje, algún trastorno de aprendizaje, alguna situación de que no está asociada a una discapacidad. Entonces, a lo mejor tenemos alumnos de que colaboran, ¿no? Con sus compañeros y ayudan, ¿no? Ayudan al formar un grupo. Entonces, no niños de que forman el grupo y dicen, no, me va a tocar con ese discapacitado. No. O me va a tocar con ese que no sabe ni escribir. No, entonces respetan a sus compañeros, los integran, los mantienen dentro del grado. Entonces, y eso se va desde la casa, pues no. Nosotros los docentes podemos inculcarlos, pero muchas veces el niño viene de la casa con la idea de que se puede pegar esa enfermedad, porque el padre le está diciendo, no, no te juntes con este, no te juntes con otro, porque ese, normalmente los padres utilizan los términos vulgares, no te metas con ese burro, porque se te pega la burreza a ti también. Ya, no te pegues con ese mongolito, ¿no? O con esa normal. Hay padres que dicen eso. Entonces el niño va con esa misma idea a la escuela y no le gusta formar grupos, trabajar con los compañeros que tienen alguna discapacidad. Entonces ese problema hace que dentro del grado no tengamos niños con respeto. Entonces, si se logra la familia, conjuntamente con la escuela, a que sus alumnos sean solidarios, a que sean equitativos, a que sean empáticos, que es comprender esa necesidad que tiene el otro niño,
la dificultad que tienen el aprendizaje y nosotros como personas, dice uno entre comillas, normales, ¿no? Podríamos colaborar y ayudar para que ese niño se sienta integrado, se sienta con una igualdad, se sienta con una equidad dentro del grado y todos podamos trabajar mejor. Creo que esos son uno de los puntos de mayor importancia cuando el niño comprende la necesidad del otro, ¿no? Al comprender la necesidad del otro, estaríamos hablando de que va a haber un entendimiento, va a haber una igualdad dentro del grado y los chicos van a comprenderse mejor. Claro, exactamente. En esa parte también podríamos ver lo que es el acercamiento a la educación, porque si vemos que los padres le inculcan de esa manera a sus hijos, en el aula de clases nosotros como docentes vendríamos a ser parte de un proceso un poquito turbio, por decirlo de esa manera, debido a que debemos de explicarle, debemos de corregir esa falta de información, esa falta de comprensión y de igualdad y de respeto ante los demás alumnos. Así es. En verdad, muchas gracias, licenciado, por la colaboración, por el tiempo que tomó realizar esta actividad. Gracias por los puntos que usted me ha podido manifestar. Siento que han sido muy productivos para mi educación y considero que esto es una de las actividades que más favorece en la educación de los jóvenes, quienes estamos creciendo para ser docentes. Listo, niña. Muchas gracias por la invitación. Sígase preparando.